Eh, es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes el lanzamiento de este libro, que solamente con el título ya captura, llama la atención, queda sonando, y darle la bienvenida a Freisman por compartir con todos nosotros y desearle que podamos hacer un buen lanzamiento y una buena presentación del libro, de los secretos de un escritor. Freisman, ¿cómo estás? Adriana, muy buenas tardes. Gracias. Te saludo y a todas las personas que están conectadas a través de Zoom en esta sala virtual y a todas las personas que a partir de este momento se conectan a través de las redes sociales. Gracias. Primeramente, pues quiero saludarte, que tú eres una amiga muy especial, también eres escritora y hiciste parte de este proyecto de Los secretos de un escritor, y también enviarle un saludo muy especial a toda la gente de la Cámara Colombiana del Libro y de Corferias por darnos esta oportunidad de hacer parte de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en esta versión digital. Nosotros somos un canal aliado de la Feria del Libro y bueno, muchas gracias de verdad. Quiero antes, porque como estoy coordinando la reunión, hacer algunas precisiones, tanto con las personas que están acá conectadas dentro de la sala, que ya están acá los participantes, como con quienes están en este momento a través de Facebook. Bueno, lo primero es decirles que las cámaras están en modo, digamos, de que no las pueden encender, con el ánimo de que las personas que están viendo esta transmisión a través de redes sociales, a través de Facebook, lo puedan hacer, puedan visualizar de la mejor manera. Lo segundo es que las preguntas pueden ingresar aquí al chat, ¿cierto? De acá, de los que están conectados por Zoom, pueden ingresar al chat y con mucho gusto vamos a estar respondiendo, voy a estar respondiendo las preguntas, y pues para las personas que se encuentran a través de Facebook, igualmente, pues voy a estar respondiendo las preguntas que ustedes tengan. De manera que, pues muchas gracias. Es un honor para mí poder compartir lo que ha sido el proceso de escribir este libro que amo tanto y que lo voy a coger por acá, que se llama Los secretos de un escritor. Lo voy a tener acá a la mano. Freisman, hablando acerca del título Los secretos de un escritor, uno dice, bueno, todo el mundo tiene secretos, como cuando tú invitas a alguien a tu casa. Entonces la gente puede estar en la sala, en el comedor, pero ya tu habitación es como el lugar más privado y secreto. Cuando tú dices los secretos de un escritor, es como dar paso a la parte más íntima tuya, de tu vida. ¿Qué te motiva a dar ese paso? Bueno, yo siempre quise escribir un libro en el que pudiera contar una parte de mi vida, pero en realidad no quería hacerlo como un relato de superación personal, o no quería hacer un relato autobiográfico. Mi intención era otra. Entonces, a mí me pasó algo en el año 2015 que fue un momento de inflexión en mi vida. Y ese momento de inflexión me llevó a tener que salirme de lo que yo hacía, salir de esa zona de confort y salir de ser editor y ser reportero durante 20 años en medios de comunicación. Y la vida me lanzó un reto. Yo ya había escrito 2 novelas, pero para sobrevivir yo tuve que empezar a corregir textos, a corregir libros y a convertirme pues en un editor, en un corrector. Y esa fue la manera como fueron llegando varios libros a lo largo de esos años. Y cuando se acumularon varios de esos libros, que ya hemos hecho 110 o 116 horas para diferentes autores, pero llegó un momento en que yo dije, hice un análisis y dije, cada uno de los libros que ha llegado a mis manos me ha enseñado algo. Y me preguntaba por qué estos libros llegaron en momentos claves. Entonces, cuando tenía crisis, de pronto de crisis muy profundas a nivel personal, de autoestima, llegaba un libro que me servía para eso. O cuando tuve crisis en mi matrimonio, llegó un libro también que me enseñó mucho. O cuando no tenía trabajo, entonces un libro de emprendimiento. Y así
fui viendo cómo los libros fueron llegando a mí con un propósito, con un objetivo, y finalmente yo resumí que los libros salvaron mi vida. Y no solamente los libros que yo he escrito, sino los libros que llegaron a mis manos, los libros que he leído, los que he tenido la oportunidad de editar para otros autores. Entonces, cuando me planteé escribir Los secretos de un escritor, hice dos cosas que me parecieron muy, pues, me parecieron retadoras, pero también me parecieron muy bonitas. Y una, lo retador está en que, pues, era desnudar muchas cosas que la gente no sabía de mí. Por ejemplo, que estuve, alguna vez quise suicidarme. Otra, que tuve una crisis muy profunda y hablé un poco de cómo se dio esa crisis, de lo que pasó con mi matrimonio, de cuando no quise escribir más, a pesar de que pues en la primera novela me había ido bien. Y bueno, fueron pasando muchas cosas que realmente me llevaron a pensar, ¿será que sí escribo este libro? Y lo otro era ese deseo de enseñar a través de los libros que habían llegado a mis manos. Y ahí comenzó todo. Y ahí está el por qué y el para qué escribí Los secretos de un escritor. Hablaste de tus libros anteriores y eso sería un antes y un después. De hecho, aquí tengo uno. Sí, yo me he leído los 3 libros. Complot para matar al diablo, que fue un libro muy exitoso, con muchísimas ventas y que de hecho te dio un reconocimiento. Y está Las aguas turbias. ¿Sí? Entonces, ya uno cuando lee, por ejemplo, Las aguas turbias, hace un recorrido por parte de tu historia, diferente a Los secretos de un escritor, porque vamos a algo más profundo, como les comentaba inicialmente, como a esa parte íntima, porque todos tenemos secretos, pero no todo el mundo se atreve a decirlos. Realmente tus libros han sido libros con muchísima enseñanza, son libros que conectan bastante. Y en este, por ejemplo, cuando hablas del suicidio, uno dice, o muchas personas dicen que la gente que se suicida son cobardes. Desde mi punto de vista, son cobardes frente a la vida, pero son muy fuertes frente a la muerte. ¿Cómo es ese momento en el que te enfrentas a querer quitarte la vida? Bueno, yo pienso que hay personas que tienen tendencias suicidas, sin lugar a dudas, ¿ya? Y lo hemos sabido por la psicología y por los casos que se han documentado, que las personas que tienen tendencia suicida, pues son depresivas, siempre hablan de la muerte, siempre, bueno, tienen algunas conductas muy características. Y de hecho, cuando se quitan la vida a las personas, y pueden preguntárselo a cualquier psicólogo, las personas buscan lugares muy transitados, puentes muy reconocidos, ¿cierto? Edificios. Tú tienes un local, por ejemplo, en un edificio muy conocido aquí en Cali, donde la gente ha ido muchas veces a quitarse la vida, a lanzarse de ese edificio. Y bueno, eso tiene un porqué y tiene una respuesta desde el ámbito de la psiquiatría y de la psicología. Hay otro aspecto, porque yo debo decir, yo nunca he tenido tendencias suicidas, nunca las he tenido. Lo que pasa es que caí en una crisis muy profunda, muy, muy profunda. Entonces, se fue abajo mi nombre, mi carrera, todo lo que yo había construido, mi familia, mi esposa, el matrimonio se vino abajo. Entonces yo quedé sumido en un momento muy oscuro de mi vida, pero ese momento oscuro era necesario que me ocurriera y era necesario que yo lo tuviera que atravesar. Ahora, el tema era que yo lo tenía que atravesar. Entonces, lo que yo cuento en el libro, en el momento en que me vi enfrentado a eso, porque hubo un momento en que me vi enfrentado, el momento en que lo que yo quiero decir ahí es, ¿qué pasa cuando uno, si se quiere suicidar o se quiere quitar la vida o no? Entonces, mi experiencia fue desde esa mirada patética que tiene también la muerte, porque cuando yo miraba esa posibilidad o la contemplaba, lo que realmente pensaba en mi mente era, ¿y si me quito la vida, será que mi esposa me va a perdonar? ¿Será que las cámaras de televisión vienen acá? ¿Será que esto lo van a cubrir? Realmente entonces, al último, yo lo digo ahí en el libro, yo digo, o sea, cualquier cantidad de pensamientos patéticos, ¿sí? Y a lo último dije, bueno, entonces creo que yo voy a ser, hubiese sido el suicida más patético del mundo.
porque me hice una cantidad de visiones y de preguntas antes de pensarlo. Finalmente ganó la vida y no lo hice. Antes tomé la decisión de seguir viviendo y eso es lo que realmente yo quiero más destacar en el libro. El hecho de que yo me hubiera querido quitar la vida no es lo importante, sino lo que pasó, el triunfo en ese momento, y que fue lo que me permitió continuar y me dio la fuerza espiritual para poder continuar con mi vida. Ahí tocaste un tema súper importante y es lo que tiene que ver con la espiritualidad. O sea, la espiritualidad te genera un balance en la vida para poder superar momentos críticos. ¿Qué tanto jugó la espiritualidad un papel importante en ese momento poco fácil de tu vida? La espiritualidad es algo muy inherente al ser humano. A lo largo de la historia y desde que el ser humano ha estado acá, ha buscado la espiritualidad, ha querido conectarse con el ser superior, ha querido conectarse con eso que el ser humano sabe que necesita, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es algo que está en nosotros. Entonces, desde cualquier ámbito que la persona busque su espiritualidad, está bien, ¿sí? Yo tuve un acercamiento real con Cristo, tuve una relación muy particular con las enseñanzas de Jesucristo. Y en las enseñanzas de Jesucristo, que están llenas de sabiduría, que están llenas de empoderamiento, que hasta te enseñan cómo manejar tu vida, cómo comportarte, cómo ser serio, responsable, honesto, cómo no ser egocéntrico, en fin, ¿cierto? Hay muchas enseñanzas en las palabras de Jesús. Ahí yo encontré un amparo. Ahí hay personas que encuentran esto en cualquier otro ámbito del mundo espiritual, ya sea la creencia que tengan, y es muy respetable. Entonces, yo creo que aquí lo importante es entender que la espiritualidad es importante y es fundamental para que el ser humano pueda avanzar y pueda dejar atrás la oscuridad, pueda dejar atrás sus problemas, pueda dejar atrás ese momento oscuro o esos momentos o esos lados oscuros que tiene, porque en realidad, ¿cierto? Lo que es cierto es que no vinimos a este mundo para quedarnos rezagados. Nosotros tenemos que buscar el ir avanzando, el ir dando los pasos firmes y correctos por este camino de la vida, que por cierto, Adriana, es un camino muy corto. Y en ese camino corto de la vida, yo encontré que escribir estaba muy conectado con mi espiritualidad. ¿Y cómo lo descubrí? Pues cuando sentí que mi vida no tenía propósito y que yo no quería volver a escribir, me di cuenta que allí radicaba el para qué. El propósito estaba en mi relación espiritual. Entonces ahí fue donde yo dije, yo tengo que seguir escribiendo, me determiné a seguir escribiendo y fue algo maravilloso realmente. ¿Por qué? Porque entendí qué era lo que yo quería hacer, además de simplemente ser un escritor, ¿ya? O sea, no soy simplemente un escritor, y esto lo digo es porque cuando pienso en escribir, pienso en los demás, pienso en que hay muchas personas como yo que tienen problemas, que tuvieron problemas, que tienen confusiones, hay personas que no tienen dinero, hay personas que tienen dificultades motrices, hay personas que tienen impedimentos mentales, tienen temores, barreras, y todo eso le impide a alguien no escribir. Y hay muchas personas que quieren escribir. Entonces, el sentido de esto y la conexión con la espiritualidad está en que entendí que a través de todo esto que yo hago, también puedo ayudar a otros. Y ese es el camino que tomé, ayudar a otras personas. Ayer estuve en Bogotá, en el primer día de la feria, acompañando a una mujer maravillosa que es Yamile Peña, una mujer que llegó hace unos meses, Adriana y amigos que están viendo esta transmisión, llegó, me hizo una llamada, me dijo, hola, mira, yo soy Yamile Peña, soy esto y esto. Y cuando conocí su historia fue realmente increíble, porque es una mujer que tiene una hija con una dificultad, ¿cierto?, de salud, también en la motricidad. Una mujer que ha tenido que luchar mucho, que
que de hecho es de procedencia humilde, que tiene que trabajar en las calles para poder sacar adelante, pero es muy emprendedora. Y su determinación, su deseo de salir adelante me ha dejado perplejo, y yo quiero hacer un reconocimiento porque ella es una muestra de que la gente cuando quiere puede, pero tenía impedimentos. ¿Cuál era el impedimento? No saber cómo llevar a feliz término su libro. Entonces yo dije, bueno, esto es maravilloso, pero también me he encontrado gente gente que me dice, yo quiero escribir, pero Freyman, no sé, yo creo que yo no soy capaz, y tienen espectaculares historias, muchos conocimientos por transmitir a Adriana y amigos, pero no lo hacen. Entonces, yo una vez también me enfrenté a la página en blanco. Yo una vez escribir mi primera novela, Complot para matar al diablo, y no sabía cómo. Yo tuve miedo de escribir Los secretos de un escritor porque temía confrontarme con ese pasado, revivir cosas que creí que ya había cerrado y las pude cerrar. Entonces, me encanta esa parte de la espiritualidad, porque lo que acabo de decir, así tal cual es la forma como está conectado mi yo escritor con mi yo espiritual. Esman, acabas también de mencionar ahora algo muy importante, y es desde dónde me ubico para escribir. O sea, muchas personas tienen historias, muchas historias para contar, no saben el cómo. Lo ideal es buscar una mentoría para poder desarrollar el proyecto, pero también es desde dónde me ubico, es para qué quiero escribir, qué es lo que quiero, cuál es el propósito a través de esa escritura. Y ahí en tu libro, en Los secretos de un escritor, hay una frase aquí al comienzo que dice: quien escribe desde el ego le imprime veneno a su obra. Quien lo hace desde la conciencia le da un poderoso legado a la humanidad. ¿Qué tan importante es el objetivo cuando uno determina, sí, voy a escribir esta historia? Bueno, el epígrafe dice, quien escribe desde el ego le imprime veneno a su obra. Quien lo hace desde la conciencia le da un poderoso legado a la humanidad. Bueno, muy bien. Yo pienso que uno tiene que escribir desde el deseo de darse y de dar a los demás. ¿Ya? Si una persona quiere escribir un libro para sí mismo, está pensando de forma egoísta, porque el libro ante todo es legado, ¿sí? Es legado para tus hijos, es legado para tus nietos, es legado para tu país, para la cultura. No en vano existe el depósito legal, que es ir a entregar unos libros de los que tú publicas para que sean llevados a las bibliotecas nacional, la Luis Ángel Arango, la biblioteca departamental de cada región y la de la Universidad Nacional. Entonces, un libro es patrimonio, un libro es legado. Yo pienso que uno tiene que escribir desde allí, ¿sí? Desde el deseo de darse a los demás a través de lo que tiene para contar en un libro. Y esto lo hablo independiente de que las personas quieran escribir una novela, de que quieran hacer poesía, de que tengan en su mente un ensayo o quieran hacer un libro de superación personal, desde donde sea. Mire, hay un capítulo en este libro que, bueno, Los secretos de un escritor es un libro para escritores, realmente, que cuente algunos aspectos de mi vida. Sí, los cuenta, sin lugar a dudas, cuenta algunos aspectos de mi vida, pero este libro, Los secretos de un escritor, es un libro hecho para que las personas tengan algunas pautas, ¿cierto? Y desde mi punto de vista, desde lo que yo he experimentado, he vivido, poder enseñarles un camino. Tengo muchos maestros, tuve maestros para escribir este libro. Por ejemplo, me leí un libro maravilloso que se llama Mientras escribo, de Stephen King. Leí a Haruki Murakami ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? Murakami, pues, es un escritor que me gusta muchísimo. He leído a Vargas Llosa, con Historia de Isidio, que también me gustó. A William Ospina, los ensayos de él sobre escritores. Leí un ensayo de Juan Gabriel Vázquez también, que se llama Un viaje con letras en blanco. Entonces, me encantó muchísimo poder nutrirme de estos maestros, de estos grandes, para poder construir desde mi perspectiva, desde lo que he aprendido, Los secretos de un escritor, que, como digo, es un libro para personas que quieran iniciar en el mundo de la literatura, que quieran comenzar en el mundo de la literatura y que se quieran convertir en escritores.
Entonces, yo, Freisman Toro, escribo desde la autenticidad, desde la conexión con mi alma y desde la libertad, ¿ya? Entonces, ¿cuándo soy auténtico? Cuando digo la verdad, ¿sí? Cuando digo lo que siento, sin inflar, sin irme sin mentirle a los lectores, siendo sumamente honesto, incluso siendo honesto con los personajes que puedo crear en la ficción, porque cuando ustedes leen, por ejemplo, en Las Aguas Turbias, la historia de Teresa, ¿cierto? O leen en Complot para Matar al Diablo, la historia de Ricky, que son los personajes de ficción. En mis novelas son personajes que se entregaron y que fueron creciendo poco a poco y se desarrollaron de una forma que son muy genuinos, muy ellos, muy sinceros, muy honestos con sus virtudes y con sus defectos. Cuando digo que escribir desde la conexión con tu ser, es porque tú necesitas estar allí en ese momento. ¿Qué significa escribir desde la conexión con tu ser? Es estar en paz contigo, es estar consciente de qué vas a hacer, a qué te vas a enfrentar y fluir con esa conexión para que lo que tú tienes por dentro conecte con el lector. Recuerda esto, cuando tú estás escribiendo, sea lo que sea que tú estés escribiendo, una carta, un mensaje o un libro, ¿cierto? Tú no estás hablando, tú estás con una conversación interna, tienes una conversación interna, un monólogo interno, una conversación, y simplemente la estás plasmando en el papel, la estás escribiendo, ¿cierto? Cuando alguien compra tu libro, ¿qué hace? Lo lee, lo abre en la cama, en el aeropuerto, donde sea, también va a leer en silencio. Entonces, tu alma se conectó con el alma de esa persona. ¿Por qué? Porque son tus emociones con las emociones de tu lector. Es tu conciencia con la conciencia del lector. Es tu carácter con el carácter del lector. Es tu buen humor con el buen humor de ese lector. Y cuando digo que hay que escribir desde la libertad, ¿qué significa? Significa, Adriana, que yo le enseño a las personas que sean libres escribiendo. Que quieres escribir una novela, escribe una novela. Que quieres escribir la historia de tu vida, hazlo. Que quieres hacer poesía, hazlo. ¿Sí? Porque lo importante es que el escritor sea primeramente libre y segundo, ¿cierto? Que tenga algo que contar y que lo cuente bien. William Ospina dice en un ensayo que se llama La Escuela de la Noche, que todas las personas tienen una historia por contar y todas las historias son realmente fascinantes. El tema está en que hay que escribirlas bien, hay que plasmarlas bien. Entonces, desde la libertad es que usted primero escriba lo que quiera escribir y segundo, que no se detenga tanto a pensar en que es que yo no soy escritor, es que yo esto como que eso es para por allá, para Gabo, es que eso es para allá, para no sé quién, para los premios Nobel. No, cualquier persona puede escribir. Y de hecho, yo les enseño a mis alumnos, el primer ejercicio que les enseño para escribir con conexión y con libertad es fluyan, escriban, 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 escriban. Porque la única manera que tiene el escritor para convertirse en escritor es escribiendo. Entonces, escriban, escriban, escriban y escriban. Y al final de todo lo que escriban, seguramente algunas cosas les va a gustar, otras no les va a gustar tanto, con algunas se sentirán bien, otras les va a causar dolor, pero luego para eso están los editores, para eso están los mentores que te ayudan o les ayudan a ir por ese camino y eso es un poquito lo que yo hago también en las mentorías y en mis programas que tengo a través de la plataforma freismantoro.com. Sí, Freisman, Los secretos de un escritor realmente es una guía para escritores potenciales que va a ayudar muchísimo Adriana, a despejar el camino. ¿Me escuchas? bueno, creo que estuvimos acá, nos ¿Me quedamos escuchas? detenidos un momentico. ¿Me escuchas? Hola, 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 hola. ¿Me escuchas? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola. Hola.
A ver si me están escuchando. Hola, hola. A ver, miro por aquí. Algo pasó, un problema técnico. Ajá. Bueno, tenemos un problema técnico en este momento. Esperemos a ver si ingresa. Veo desconectado a Breisman. Estamos en el lanzamiento del libro Los secretos de un escritor. Vamos a buscar conectarnos nuevamente. Un momento, por favor. Hola, 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 hola. Estamos hablando acerca de Los secretos de un escritor, un libro maravilloso de Freisman Toro. Es un libro que es una guía para todos aquellos que quieran escribir sus historias, sus poemas sobre diferentes temas. Permítanme a ver si ya nos conectamos. A ver, Felipe tiene una pregunta por acá. Hola, Adriana. ¿Lograste conectarte nuevamente? Sí. Sí, me quedé, ¿qué pasó? Se Se quedé súper congeló. confundido. ¿Ah? Creo que se congeló, porque se congeló y luego te perdiste. Y solamente ahorita, porque mejor dicho, me quejé, espero que no haya salido al aire todo lo que dije. Dios mío, ¿por qué? Paciencia. No, no escuchó nada, al menos no escuchó. Estábamos hablando, Freisman, de que Los secretos de un escritor es una guía para todos aquellos que quieran escribir sus historias, novela, lo que tú decías es muy cierto, hay gente que escribe poesía y sobre diferentes temas. De hecho, yo recuerdo cuando estaba pequeña me gustaba escribir poesía y por ahí me he encontrado unos cuadernos requete viejos con algunas recopilaciones y eso es chévere retomarlo, es solamente que la persona se decida y se decida a hacerlo con una razón de fondo, una razón de peso. Yo he leído tus libros, a mí me encanta cómo escribes, cómo fluye. Hablabas ahora de los personajes de tus novelas anteriores, de hecho, pues estamos en el lanzamiento de Los secretos de un escritor, pero yo recomiendo que se lean las otras dos novelas, Complot para matar el diablo y Las aguas turbias. Son excelentes novelas. También quería preguntarte acerca de cuando la gente dice, sí, yo quiero escribir, pero es que yo me siento, yo puedo hablarte, he escuchado personas así, que te hablan y te dicen todo, te cuentan todo, tienen el conocimiento, pero ya a la hora de sentarse y escribir no les fluye absolutamente nada, no pueden hacer ni siquiera una carta, pues una solicitud, eso no les gusta, les da, como dicen, jartera, les da pereza. Es una persona que quiera escribir y que tenga esa situación, ¿qué puede hacer? Bueno, voy a responder tu pregunta, Adriana, y también la de Felipe Mendoza, que está aquí conectado, que me preguntaba, tú hablas de la libertad y la autonomía a la hora de escribir. ¿En qué momento hay un límite entre eso que quieres expresar con lo que se edita en los libros? Bueno, voy a tratar de interpretar, Felipe, lo que me estás preguntando acá. Resulta que cuando uno escribe con libertad, ¿cierto? Empieza a fluir en la escritura y vienen muchas cosas, ¿listo? Vienen muchísimas cosas. Puedes recordar momentos dolorosos, puedes nombrar, mencionar a personas que
con las que tuviste algún tipo de situación, por ejemplo, un divorcio, o puedes incluso dar el nombre de una empresa en la que trabajaste y tuviste una experiencia negativa. Entonces, cuando uno está fluyendo con libertad, simplemente las cosas van saliendo. El ejercicio ya de la edición es mirar qué de allí es realmente conveniente y qué no. Entonces, una parte de la edición la puede hacer el mismo autor, ¿ya? El mismo autor, yo recomiendo que después de haber escrito fluidamente muchas cosas, se siente y lea aquello que escribió. Lo lea, lo analice y lo que no crea que finalmente va a dejar en ese capítulo, lo saque aparte y lo ponga como en una hojita. Yo no digo que lo borren ni que lo saquen del todo, sino pónganlo en una hojita, ¿cierto? Abran otro archivo de Word y lo nombran como cosas pendientes para mi libro o cosas para mi libro, ¿sí? Para poner un ejemplo. Y lo tienen allí porque puede servir para otro momento de la historia o incluso para otro libro. ¿Qué pasa? Pasa que cuando yo estoy editando el libro, ¿cierto? De alguien, entonces me llega el libro de Felipe. Felipe escribió un libro, quiere que Freyman sea el editor. Entonces, hay unas observaciones que yo le hago a Felipe. Le digo, Felipe, mira, de pronto acá te voy a hacer una pregunta. Tú estás aquí mencionando que trabajaste en X empresa y que en esa empresa pasaban ciertas cosas o la situación era complicada. Y la pregunta que te haría es, ¿quieres mencionar esa empresa? ¿Quieres mencionar a ese jefe? ¿Quieres decirlo? ¿O simplemente solo quieres contar, ¿cierto? Y decir, no, yo tuve una situación, pasó algo que no me gustó en esa empresa y me fui. Y más bien no centrarse en ese acontecimiento, perdón, no concentrarse en el jefe o en quien causó esa salida de la empresa, sino en lo que eso representó para tu vida. Mire, hay algo que enseña Stephen King en su libro Mientras escribo, y que yo también lo aplico, y es darle más fuerza a los acontecimientos que a los personajes, ¿ya? Porque a veces, bueno, los personajes tienen que tener fuerza dentro de una historia, claro que sí, los personajes tienen que tener fuerza, tienen que tener una muy buena construcción, pero cuando a veces nos fijamos muchísimo en el personaje, caemos en descripciones exageradas o en monólogos o en exageraciones cuando realmente alrededor de ese personaje está pasando algo muy, muy, muy grande. Ese es como un consejo en algunos casos. Lo que me preguntaba Adriana, lo que me pregunta Adriana, bueno, eso es un bloqueo que la gente tiene. Allí yo lo que hago es decirle a la persona, bueno, vamos a buscar el origen de ese bloqueo, porque para muchos viene desde la niñez. Entonces, por ejemplo, hay personas que me dicen, Freyman, a mí me gusta escribir, yo siento que tengo vocación, siento que tengo talento, me encanta, pero cuando voy a escribir hay algo que no me lo permite, hay algo que no me deja. Entonces, bueno, pero vamos a buscar ese algo. Y por ejemplo, alguien un día me dijo, es que cuando yo era niña, ¿sí? Mi mamá me quitaba yo escribía en hojas, escribía pensamientos, historias, y mi mamá me las quitaba y se burlaba de mí, ¿ya? Entonces, yo le dije, bueno, pues entonces ya lo identificaste, ahora tenemos que sanar esa parte, sanar esa relación con mamá, sanar ese momento, porque si no, nunca eso te va a permitir escribir. Y la gente podría decir, ¿cierto? En los ámbitos literarios no suele hablarse de esto, ¿ya? Porque nosotros, pues los que son muy de literatura, de leer novela y de leer clásicos, pues vienen de leer a Poe, de leer a Hemingway, de leer a gente pues que eran muy brillantes con su pluma, pero sus vidas eran un tris, ¿sí? O sea, sus vidas quebradas, enredadas, llenas de problemas. Y entonces yo lo que digo es, no, el escritor tiene que tratar de que a medida que va convirtiéndose en escritor y va avanzando, trascienda también para que la escritura lo haga mejor y él haga mejor a la escritura. Y si hace mejores libros, hace mejores lectores.
me parece muy importante que uno pueda identificar qué es lo que no lo deja, cuál es el punto o en la historia de tu vida que pasó algo y no te deja continuar. Súper importante lo que estás diciendo, porque entonces la escritura es una terapia, y es una terapia para sanar cosas del Sin lugar a pasado. dudas. Y eso es importante porque cuando la gente no sana, pues se queda con ese dolor a lo largo de la vida y eso se empieza a reflejar inclusive en la salud física. O sea, la escritura es una terapia. Y me hiciste acordar de una historia de una persona que conocí, es un hombre con una super voz, esas voces que antes uno decía voz de locutor, y es muy tímido frente a un micrófono. O sea, él te puede hablar lo que sea, pero frente a un micrófono le da muchísimo miedo y resulta que él una vez contaba que llamó a un programa, en ese tiempo llamaban a programas de radio, pues para solicitar servicios sociales, y llamó a un programa y le dijo al cura que contestaba, porque era un padre, un sacerdote, que necesitaban una sirvienta para la casa. Él era muy jovencito, era muy niño, y la mamá le dijo, llame porque necesitamos una empleada. Entonces él llamó y dijo, necesitamos una sirvienta para la casa. Y el sacerdote le contestó, sirvienta la bacenilla de su casa. Y eso le generó un bloqueo realmente que, a pesar de tener buen talento y buena voz, pues quedó con esa, digamos, con esa, como que se coartó para hablar en público y sobre todo para hablar frente a un micrófono. Entonces es muy interesante contarle a la gente que a través de la escritura se pueden sanar todas esas cosas del pasado y que pueden escribir acerca de diferentes temas. Lo que también comentabas era hacer fuerza en el acontecimiento. Es como cuando uno dice, contar el milagro, pero no el santo. De evaluar, pues, qué tan importante es realmente mencionar la persona, la empresa, ¿sí? Y hacer más énfasis en el acontecimiento. Freisman, la gente tiene, hay un dicho o se dice que uno debe de tener un hijo para trascender en la vida, sembrar un árbol y se debe escribir un libro. ¿Qué realmente es escribir un libro? Tú tocas ese tema al final de Los secretos de un escritor. Bueno, realmente escribir un libro es darle un pedacito de mí a alguien más. Escribir un libro es poder hablarle a un hombre o a una mujer, a alguien que esté leyendo, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora del día. Es poderle contar desde mi alma lo que yo siento, para que él también lo sienta, para que también sus emociones se muevan, para que también sueñe, para que crezca, para que comprenda, para que confronte, para que me cuestione y me critique, porque finalmente yo estoy hablando, y esto para mí es súper importante, siempre estoy hablando desde mi ser. Yo no estoy hablando desde otro momento ni desde otro lugar. Entonces, para mí, escribir es eso, darse a los demás. Darse a los demás. Y en ese darse a los demás, en el recorrido que uno hace por la vida o cuando está buscando los temas para escribir, tú cuentas en el libro sobre una parte o hay un capítulo que llama Historias sobre ruedas. ¿Qué tanto contribuye lo que uno escucha de los demás a formarse esa idea para entregarle algo a la humanidad? Claro, sin lugar a dudas, todo el paisaje externo y el mundo interno tienen mucho que ver en lo que uno escribe, ¿ya? Eh, los personajes no necesariamente tienen que crearse con base en otras personas que nosotros conocemos, pero sí las personas que conocemos aportan a eso que nosotros estamos haciendo, las situaciones que vivimos, ¿cierto? Yo por ejemplo, en ese capítulo de Historias sobre Ruedas, cuento durante una etapa de mi vida en la que me estuve como muy confundido, dejé de escribir, dejé de editar, y digo confundido porque uno a veces se desenfoca de lo que realmente tiene que hacer. Entonces cogí mi carro y me puse a manejar Uber, ¿sí? Me puse a manejar, dame un segundito, eh, ah, es que a veces trato de hacer unas cosas acá, Adriana, para ingresar a la gente, y lo que hago es como, Ajá. como salir, sí, o sea, sí, Eso como tiene que su cuento para manejar.
Este tema del Zoom tiene su cuento. Es mi propio canal de televisión súper chévere, pero tiene su cuento. Entonces, cuento que estuve manejando mi carro en Uber. Y cuando uno se mete a manejar como si fuera un taxista manejando Uber, pues se encuentra con muchas historias al volante, como dicen los taxistas. Y una de esas historias es que una mujer un día, bueno, me piden un servicio y resulta que cuando llego al sitio donde había que recoger a la persona, salen unas señoras, no señoras, unas mujeres jóvenes, muy ebrias, y montan a una que era la más borracha de todas, la más ebria de todas, y me la montan en la parte de adelante, tanto que casi que ni siquiera se puede abrochar el cinturón. Entonces la señora, pues, la muchacha se monta, no, casi no me puede ni hablar, y yo dirijo el carro hacia donde la aplicación me lo marca, pero cuando llego al punto, que era un conjunto de un edificio, una unidad de apartamentos, me dicen, no, a la señora no la conocemos acá, me dice el portero. Y entonces yo ahí me rasco la cabeza, ya habían pasado varias cosas con la señora, y pues me rasco la cabeza y me mando así con mucha preocupación la mano a la cabeza y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, finalmente pude ubicar el lugar, pero estuve a punto hasta de llevarla a la policía y decirle, mire, no sé, esta señora no tiene celular, no tiene papeles, no responde, se quedó dormida. Entonces me pareció interesante esa anécdota, ¿cierto? Eso que ocurrió, me pareció importante incluirlo allí porque me permitió matizar el poder contarles a los lectores que yo había manejado carro, ¿sí? Y también allí utilizo otras cosas, por ejemplo, el hablar de la noche caleña, ¿cierto? Del bullicio, de la salsa, de los comportamientos, porque eso también lo aprendí, de los comportamientos de la gente. Entonces, eso lo cuento en ese capítulo, ¿sí? Qué hace un sábado por la noche la gente en Cali? Porque cuando tú manejas un taxi o manejas un carro en Uber, te puedes dar cuenta hacia dónde se dirigen las personas entre las 6 y las 8, hacia dónde van entre las 8 y las 12 de la noche, y pues sin lugar a dudas puedes contar en qué condiciones están las personas cuando después de las 2 o 3 de la mañana te piden un servicio para que los lleves a su casa. Entonces ahí te encuentras con el borrachito, con la chica que de pronto, que eso fue grave, ¿no? Eso me pareció hasta triste, que una mujer, las amigas la hayan dejado en un carro montada. Imagínate, pudo haber corrido otra suerte, gracias a Dios no fue así, y la puede llevar hasta su casa. Pero también la gente que está muy ebria, que se vuelve cansona, que se vuelve pesada, que es chistosa, que es cómica, que es misteriosa, porque hay gente que uno la recoge y están, o sea, son callados, y se suben al carro, no dicen nada. Entonces, todo eso que tú vives te sirve para construir tu relato. Pero cuando tú quieres construir un personaje, también lo que has visto de algunas personas te puede servir. Entonces, yo recuerdo mucho que en un libro el autor decía, ¿acaso nunca has visto a tu vecino sacándose un moco? Ay, Dios. y yo, o sea, él estaba hablando de cómo construir un personaje y entonces, porque este autor que es Stephen King, que me gusta mucho, Stephen King él dice que uno tiene que decir las cosas como son. O sea, que nadie dice, el niño se hizo excrementos, no, el niño se cagó. ¿Sí? Entonces, sí, ya, así directo. Entonces, esas descripciones, él decía, cuando construyan un personaje, piense en el vecino, en el primo, aquel que levanta el hombro tanto como lo levanto yo, o aquel que tiene cierto tic, o aquel que siempre habla de lo mismo, o esa persona que se victimiza todo el tiempo, ¿cierto? Esos aspectos personales de ciertos individuos que tú conoces alrededor tuyo te permiten construir tu propio universo literario, darle forma o ponerle características a tus personajes, y lo que tú vives, lo que sientes por dentro, tus emociones, tus inquietudes, lo que tú tienes por contarle al mundo desde tu interior y lo que tú describes desde lo que viviste, que es a lo que me referí con el capítulo de Al Volante, ¿sí? Cuando estuve manejando carro, es justamente
lo que nos sirve de insumo para poder construir nuestros relatos y darle vida a lo que queremos contar a través de la escritura. No sé si tengan otras preguntas, ya tenemos a 12 personas conectadas. Me gustaría saber si Pedro Guerrero, tengo a Stephanie Delman, a Yelmi Valencia, bueno, hay bastantes, a Angie Hernández, quiero saludar también a Felipe Mendoza, a, bueno, Galaxy, dice Yamile Tolosa, está Máximo Wincho Soto, que está en Perú, Olga Lucía Rojas Giraldo. Si tienen preguntas, pues, bueno, yo aprovecho y les voy a ir respondiendo. Mientras tanto, continuamos aquí conversando, mi querida Adri. Sí, Freisman, estaba pensando en lo que dijiste ahora y es que una persona que conduzca o que tenga un transporte público en cierta manera se vuelve como los estilistas que terminan siendo terapeutas, ¿sí? Porque hay gente que se sube al carro y termina contándole cosas a quien conduce, que sabe que es alguien que a lo mejor no va a volver a ver, cosas que no se atrevería a decirle a otra persona. Y también estaba pensando que en la frase que dijiste al comienzo, que dices, los libros salvaron mi vida. En ese momento crítico, los libros son para ti el salvavidas. Tú como mentor eres el salvavidas. ¿Funciona también para que otras personas puedan dar ese paso y salir de un momento de oscuridad? O inclusive sanar, como tocábamos el tema ahora. Yo pienso que la gente se salva a sí misma, ¿ya? Todos los seres humanos tenemos la capacidad de sanarnos, de reinventarnos, ¿sí? De redimirnos, de redimensionarnos, de reestructurarnos, todo lo que quieran en cuanto a la reconstrucción, ¿ya? Y yo creo que como mentor, uno es simplemente quien le expone a esa persona el camino recorrido y le dice, mira, tú no eres el único, yo atravesé este camino, lo hice de esta forma y te puedo enseñar cómo lo recorrí para que de pronto te evites muchísimas cosas. Porque decir que, pues yo no diría que el mentor es un salvavidas, el mentor más bien es un guía. El salvavidas es en sí mismo la persona y los libros sí me parece que son salvavidas, ¿sabes? Hay personas que están en las cárceles, Adriana, que los libros evitan que entren en depresión. Hay personas que tienen confusiones terribles en cuanto a problemas de pareja, en cuanto a situaciones terribles, y encuentran un libro de un buen orientador, de un terapeuta serio, y eso les ayuda muchísimo. La Biblia es un libro que ha salvado muchas vidas. La Torá, el Corán, los libros de los Vedas, los libros del Tao, todos los libros de espiritualidad de las grandes corrientes filosóficas y religiosas, ¿sí? Incluso la misma corriente filosófica del estoicismo ha ayudado a muchas personas. ¿A qué? A sobrellevar las crisis de una forma pausada, de una forma tranquila. Y yo les recomiendo mucho. Yo soy cristiano, pero si ustedes quieren saber cómo manejar ciertas dificultades en la vida, el estoicismo es una corriente filosófica maravillosa. Me encanta, nació en la antigua Grecia. Entonces, yo creo que la gente tiene esa capacidad. Quiero escribir, bueno, aquí Yamile Tolosa me dice, ¿qué te inspiró a escribir Los secretos de un escritor? Bueno, Yamile, creo que me vuelvo un poquito para, al principio lo dije, lo que me motivó a escribir Los secretos de un escritor fue poder contar lo que desde mi experiencia como escritor y editor he aprendido para compartirlo con las demás personas y también hacerlo a través de una parte de mi vida que tenía que exponer, que tenía que contar, y también a través de los libros que han llegado a mis manos. Pedro Guerrero me pregunta, ¿cuál es el futuro de los libros frente a las nuevas tecnologías? Pedro, te voy a ilustrar un poco con algo que para muchos puede parecer algo rococó, pues puede parecer algo como sin importancia, pero yo lo he notado.
yo soy muy de ver películas de apocalipsis, de post-apocalíptica se llama. Eso es, hay literatura post-apocalíptica, se llama así, ficción post-apocalíptica. Ficción post-apocalíptica. Y hay literatura y hay cine de ficción post-apocalíptica. ¿Cuál es? Por ejemplo, no sé si ustedes han leído, han visto una película que se llama El libro de Elí, con Denzel Washington. Hay una serie que se llama Los 100. Bueno, hay varias. En todas ellas, en todas las películas donde muestran que la humanidad se acabó, que el planeta se acabó y que los seres humanos han colonizado otro mundo o están en otro sistema solar, siempre vas a ver que la sabiduría está contenida en libros que se guardaron celosamente. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que para el ser humano siempre va a ser importante, esté donde esté, en la época que esté, en la galaxia que esté, los libros van a ser la principal fuente de conocimiento, porque los libros contienen el conocimiento. Entonces, las nuevas tecnologías, a mí me parece que lo que están haciendo es algo maravilloso para promover la lectura, porque cuando apareció todo esto del Internet, Pedro, empezaron a aparecer los ebooks, los libros electrónicos, y mucha gente lee libros electrónicos. Perdón que se me cayó acá el cosito. Hay mucha gente que lee libros electrónicos, ¿sí? Los famosos ebooks. Pero hay estos modelos de librerías digitales y de venta digital también promovieron la venta de libros físicos. Entonces, Amazon vende libros en todo el mundo físicos. Buscalibre es una librería virtual. Solo no hay una tienda física de Buscalibre, solamente una página. Pero en esa plataforma tú encuentras todos los libros que quieran y te los hacen llegar físicos a donde sea. Entonces, ¿qué significa eso? Que antes las personas que querían leer decían, no, yo tengo que ir hasta tal librería, en tal centro comercial, y ahora no puedo, no tengo tiempo. Ahora, en este momento, solo deben conectarse a su computadora o a su celular y ven el libro que quieran, ven la descripción, lo compran, lo pagan y se acabó, le llega a su casa. Entonces, me parece que, Pedro, las tecnologías, las nuevas tecnologías, lo que están haciendo es ayudarle muchísimo a la lectura. Lo que nos preocupa a los seres humanos es si con tanto auge de la tecnología nos va a seguir gustando el escribir libros. Ahí sí yo quiero decirles una cosa muy importante, y es que la lectura debe amarse, debe concebirse como algo esencial, ¿sí? Como algo esencial, como algo necesario para el ser humano, y debe promoverse, ¿ya? Si nosotros dejamos de pensar que en los libros está el conocimiento y que en los libros está el universo que podemos imaginar, que podemos crear, ahí tenemos un problema, ¿ya? Tenemos un problema muy grave. Entonces tenemos que seguir manteniendo a los libros en ese lugar esencial dentro de todo lo que somos los seres humanos, ¿ya? Y promoverla mucho desde niños, seguir, que los niños nos vean leer, que los sobrinos nos vean leer, que los hijos nos vean leer en casa, ¿cierto? Que la esposa nos vea leer. Hay personas que tienen su pareja, ¿cierto? El esposo lee, la esposa no, o viceversa. La esposa lee y el esposo no. Pero créanme que ese esposo, de ver tanto a la esposa leyendo, algún día dice, pero esta qué es lo que tanto lee. Entonces se anima también a leer porque eso antoja muchísimo. Además, cuando tú lees, amplías tu léxico, amplías tu mundo, se activa en tu cerebro la creatividad, ¿cierto? Se ponen en marcha, se ponen en acción muchas zonas cerebrales que son las encargadas de imaginar, de crear, mejor dicho, de recordar, por ejemplo. La memoria es súper importante para el ejercicio de escribir. Entonces, a mí me parece que todo esto que está pasando es muy interesante y va a ayudar muchísimo a que la gente siga leyendo. Sabes que ahí me acordé de un refrán, no recuerdo el nombre del señor, pero dice algo así como que un lector, o sea, quien lee tiene 1000 vidas antes de morir. Porque cuando uno lee, conecta con esa historia y es como si la vivieras, como si tú crecieras, aprendieras, sufrieras y vivieras todo con ellos.
Ya estamos creo que terminando, estamos como corticos de tiempo ya. Yo quiero leer lo que dice el libro en la contraportada y también que nos cuentes, Freisman, en dónde las personas lo pueden adquirir. Les voy a leer. Dice, Los secretos de un escritor es un libro íntimo y electrizante desde el comienzo. En sus primeras páginas cuenta el momento en el que el autor quiso acabar con su vida, aunque no es un relato sobre el suicidio. Por el contrario, ese fue un momento cuando Freisman Toro comenzó a vivir de nuevo. Luego, el autor revela las luchas internas que lo llevaron a escribir sus dos primeras novelas, Complot para matar al diablo y Las aguas turbias. Cuenta su pasión por la escritura desde la niñez, desnuda la profunda crisis personal que vivió en el 2015 y desarrolla una narración muy vivida en la que describe, a través de los libros que ha editado en su labor como mentor, las herramientas básicas de la profesión y expone sus opiniones personales sobre el proceso de la escritura. Es una mezcla perfecta, es una perfecta mezcla entre memoria personal y manual para escritores. Una obra que se convertirá en un referente para todo aquel que quiera comenzar sin tropiezos su carrera como escritor. ¿Dónde, Freisman, pueden adquirir las personas los secretos de un escritor? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Adriana. Los secretos de un escritor lo pueden encontrar a través de mi página, Freisman Toro Escritor, / Los secretos de un escritor. Para los amigos que están conectados en este Zoom, una vez cerremos aquí la transmisión de Facebook en vivo, que ya lo vamos a hacer, les voy a copiar el link, el vínculo, para que lo puedan tener. También lo pueden comprar a través de Buscalibre. Esto estará disponible dentro de una semana, ya lo pueden conseguir en Buscalibre, lo pueden hacer directamente a mi número telefónico. Allí lo pueden adquirir. Está incluido el envío a cualquier ciudad de Colombia para las personas que de pronto están en Bogotá o en Medellín o fuera de Cali. Y también está incluido el envío, en el precio, está incluido el envío para dentro de Cali. Es un libro fascinante, así que a las personas que están conectadas en el Zoom, ahí les voy a dejar entonces el link para que lo puedan hacer. Yo creo que nos vamos despidiendo de la transmisión de Facebook. Adriana, muchas gracias. Muchas gracias. Dice, Angie Hernández dice, gracias por haberse abierto con nosotros. Angie, muchísimas gracias a ustedes por estar conectados. Yo creo que nos vamos despidiendo, Adriana, de la señal en vivo de Facebook para poder continuar aquí con el grupo. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este sábado 7 de agosto, cumpliendo esta agenda de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Mañana los espero a la 1 de la tarde. Tendremos agenda con Erika Cardona presentando su libro Emprender es un acto de amor. Y a las 4 de la tarde vamos a tener un conversatorio con Vanessa Aguilar, una lideresa una lideresa social y política que hizo un libro maravilloso que se llama No fue imposible, y los voy a invitar también para que mañana nos acompañen. Adriana, muchísimas gracias por tu compañía y por estar aquí conmigo en esta tarde. Desde aquí te mando un abrazo. Gracias a ti, Freisman. Gracias por desnudar tu alma frente a nosotros, por darnos a conocer esos secretos, y un abrazo muy fuerte, toda mi admiración y respeto para ti, para tu labor y tu trayectoria, tanto como escritor como mentor.